Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hoy vamos con más símbolos góticos, que me lo habéis pedido y vuestras solicitudes son órdenes para mí. Antes que nada, un inciso porque es que tengo que contarlo. Esta noche no he parado de oír a unos gatitos maullar. Aquí hay una colonia de gatos y es verdad que los vecinos no paran de alimentarlos y siempre mi mayor preocupación era que iba a llegar un punto que iba a haber tantos gatos que iba a pasar algo. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que muchas veces las gatas, cuando ya tienen muchas crías, abandonan a sus crías. Así que a las 12 del mediodía ya no podía más de la angustia y me he ido a buscar a la madre porque yo oía dos gatitos. Los he localizado y he dicho, voy a ver dónde está la madre para llevárselos. La madre no ha aparecido. Así que os presento a Pin. Este es el macho, ¿vale? Pin, este es el macho. Si lo veis cómo interactúa con Muffin, es un puto valiente. Están, obviamente, los pobrecitos, los he limpiado bien, me he ido al veterinario, los he limpiado, he comprado leche para darle su biberón. Y Pin ya tiene dueña. Sí, una dueña que tiene, es la loca de los gatos, tiene 13 gatos y dice que donde entran 13 entran 14. Y aquí tenemos a Pong, esta es la hembra, la he intentado lavar un montón y Muffin ha hecho un gran trabajo limpiándola, pero sigue un poco sucita. Ella está más débil, pero ella también tiene dueño, un hombre que tiene una gata y quiere una gatita, así que la verdad he tardado 2 horas en encontrarle el dueño únicamente. O sea, siempre me pasa lo mismo, cuando me encuentro un animal, siempre por Twitter, pero Twitter es una basura, nada. Pero en otros sitios sí. Y las estoy dando el biberón y quería presentar a Pong. Ella está más débil, la pobre, pero voy a poner todo mi esfuerzo para que se ponga bien y se vaya con su dueño. ¿Y por qué os he contado esto? Porque maullan un poco si no están muy pegados a mí, entonces los tengo totalmente pegados, pero si oís un maullido no digáis, Lady Darkness ha pillado gatos. Yo nunca pillo gatos, yo todos los animales que he tenido me los he encontrado en la calle. Muffin es de la calle. Y estos dos gatitos yo no me los voy a quedar porque económicamente no puedo, la verdad, hacer frente a los gastos. Si no, sí me los quedaba, pero es que económicamente no puedo darles lo que necesitan. Así que nada más. Ahora vamos con los símbolos góticos. Es que soy una mamá ahora mismo. El nudo celta. Tengo que decir que el nudo celta, pese a que tiene un significado que a mí me encanta, que significa el equilibrio y el infinito, la conexión entre lo natural y la eternidad, es un símbolo que se usa sobre todo cuando tú estás muy en equilibrio contigo mismo, porque a lo mejor has superado una situación difícil y de repente te sientes totalmente equilibrado y te sientes bien contigo mismo y es un estado de ánimo que quieres mantener, digamos, para siempre. Pues la gente se suele tatuar para recordarlo, ¿no? Para recordar eso. También se lo suelen tatuar cuando están, pues eso, muy relacionados con el tema espiritual y tal. A mí estéticamente no me gusta, pero el significado sí me gusta muchísimo. Y si me lo tatuara seguramente sería también eso, para representar mi estado actual, que quiero que sea el que perdure de aquí a siempre, ¿no? El número 6, que sé que la mayoría de vosotros lo relacionáis con el número del demonio 666, en realidad significa armonía, paz, tranquilidad, paz con uno mismo. Normalmente cuando una persona sueña, se dice, ¿vale? Que si una persona sueña o empieza a ver muy repetidamente el número 6, es como que está perdido. Entonces el número 6 atrae a tu ángel de la guarda para que tu ángel de la guarda te guíe de nuevo hacia el camino que debes seguir para estar bien contigo mismo. Básicamente lo que quiere decir este número es que apartes de ti la negatividad y acojas por la esperanza de que todo puede mejorar. Sí es cierto que el 666, 3 veces 6, es el número demoníaco porque aparece millones de veces en la Biblia, se hace referencia a él, pero básicamente lo que es el número 6 significa simplemente eso. Luego hay animales que están como bastante relacionados con el mundo de la subcultura gótica y son animales que son tótems. Entonces el tótem en sí simboliza una cosa, por ejemplo el cuervo. Tengo que decir que el cuervo es una de las cosas que yo me quiero tatuar porque significa, este tótem es que cuando tú has superado una situación muy difícil, pues digamos que ese cambio simboliza el cambio, la transición que has dado desde la oscuridad, ¿no?, a búsqueda de la luz. Como veis, tiene muchísimo que ver con la simbología gótica por el tema de que el gótico abraza la oscuridad porque sabe que es parte de la luz, ¿no? Que si hay luz, tiene que haber oscuridad en algún punto, ¿sabéis? No hay una luz eterna e infinita. Pero bueno, el cuerpo significa básicamente eso, cuando tú has superado un obstáculo muy grave, has superado un cambio, una transición muy fuerte, pues lo que hace es que simbolizar que tú has podido con esa transición, que has podido seguir adelante. Y luego también el cuervo es un animal que significa que su simbología es la lealtad y la fidelidad. O sea, a mí me encanta el cuervo. De todas maneras, si os fijáis en la película El Cuervo, que estoy segura de que todos vosotros la habéis visto,
el cuervo, es decir, él en la película, todo empieza por su chica, ¿no? Y es que el cuervo tiene una pareja para toda la vida, entonces en el cuervo la simbología, digamos, oculta sería el significado en sí de lo que es el animal, el cuervo. La araña, que yo tengo que decir que soy aracnofóbica, no soporto las arañas, pero es que tampoco las mato, ¿vale? Yo soy incapaz de matar cualquier ser vivo. Pero las arañas las detesto. Sin embargo, la araña simboliza la fertilidad, el cambio, la renovación, la creación, es un símbolo de protección, porque se supone que la araña es como la madre por excelencia. Entonces, ¿qué hace una madre? Pues proteger, ¿no? Pues entonces por eso es un símbolo de protección, de maternidad y fertilidad, ¿no? Porque ya sabemos que la araña tiene un mogollón de crías. Entonces, eso es lo que simboliza. Así que, sobre todo, y es verdad que se le ve a mujeres, y la verdad es que es un símbolo que más bien iría acorde con las mujeres. El murciélago simboliza la noche, como todos sabéis, ¿y qué hay dentro de la noche? Pues la intuición, la oscuridad, los sueños. Entonces, digamos que el murciélago es la representación de que eres capaz de luchar por tus sueños, ¿vale? Y luego también que amas, por supuesto, la noche, la oscuridad y todo lo que conlleva la oscuridad, porque es un animal nocturno. Entonces, simbología general del murciélago, básicamente el murciélago representa la oscuridad, la noche, pero a su vez, como es la noche, pues simboliza los sueños y la intuición. La calavera, bueno, la calavera sabéis que simboliza, su principal simbolismo es la muerte, pero también es un símbolo que significa la superación personal, el renacimiento de una nueva etapa. Por ejemplo, lo mismo que antes hemos dicho, que tú has superado algo muy difícil en tu vida y has renacido. ¿Por qué? Porque has estado a punto de caer en la más absoluta miseria. Este símbolo se lo he visto tatuada a personas que han sufrido trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un tipo de trastorno alimenticio. Haré un vídeo, tengo pensado un vídeo sobre los trastornos alimenticios porque yo sufrí uno. Aunque el mío no es tan conocido, pero bueno, ya hablaremos de ello. Se tatúan este símbolo, ¿por qué? Porque es verdad que las personas que han tenido un trastorno alimenticio muy grave están muy al borde siempre y cuando lo superan, para ellas es un renacer. La mano cornuda, pues la primera vez que salió fue un cantante en un concierto que lo hizo, y lo hizo porque su abuela le había dicho que este tipo de gesto lo que hacía era alejar los espíritus malignos y la negatividad de tu entorno. Así pues, si algún espíritu o ente maligno o algo similar quería hacerte daño, tú hacías la mano cornuda y ello se alejaba de ti. Sin embargo, en Europa, pues se le ha dado el simbolismo de amor al rock y al metal. Pero en realidad surgió la primera vez en este concierto que os digo por este cantante que lo hizo de esta manera. Y ahora, por último, el color negro. ¿Por qué un gótico se viste de negro continuamente y pin y pan y pan y todo el rollo? Primero, es un color que se utilizaba para no llamar la atención, aunque luego es cierto que con los subestilos y demás se fue añadiendo color, cosa que agradezco infinitamente, y lo de llamar la atención, pues lo de no llamar la atención pasó a un segundo plano. Pero también se hace porque es una forma de expresar que los góticos aman la oscuridad y no le temen a la muerte. Sé que por ahí habréis oído que el negro es depresivo y que lo usan porque están deprimidos y tal. No, el negro en la subcultura gótica simplemente significa que los góticos abrazan la oscuridad, aceptan la muerte como un proceso más y digamos que también es la expresión de la nostalgia, porque ya sabéis que surgió por el movimiento post-punk. Igual que el emo salió en plan como más rebelde y el punk era súper ultra mega rebelde, anarquista y movimiento bastante político o bastante reivindicativo, el gótico es más individualista, pero no deja de darle como nostalgia, cierta malestar como está el mundo actual. Y una forma de demostrar eso es el color negro, que el color negro siempre se asocia a emociones negativas y el gótico lleva el negro sencillamente porque acepta las partes negativas porque forman parte de la vida. Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo que deciros que me comentéis, que los comentarios, aparte de darme la vida, veo que las comentáis bastante, le dan feed al vídeo, lo cual es muy bueno y además así yo sé si queréis otro tipo de vídeos. Y bueno, regálame un pedazo de me gusta para que yo sepa que este contenido te gusta y no olvides seguirme por mis redes sociales para, bueno, pues para que hablemos o lo que sea, aunque yo no hablo en privado, siempre en público. También me harías un gran favor si te haces miembro de este canal porque sería una forma de ayudarme y también tenéis el canal de Discord para meteros y hablar con la gente que hay allí o conmigo si estoy. Y bueno, nada más, me voy a darle el biberón a Pinipo. Y espero que salgan adelante, desearme suerte para que estos gatitos salgan adelante, porque la verdad es que yo con los animales tengo pura debilidad. ¿Recordáis el test de soy psicópata? Que yo no tengo mucha empatía por las personas, a no ser que hayan vivido algo parecido a mí, o a no ser que sea una persona que me toque muy de cerca. Pues con los animales da igual, ¿vale? Me encuentro un gorrión herido y ya estoy en plan angustiada y pasándolo mal. Yo sufro mucho con los animales.
Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.